Bueno, estamos de vuelta, estamos como el año pasado, pasaron 4 meses, nos tomamos un pequeño descanso, pero bueno, había que volver, hay muchas cosas pendientes y realmente es un placer, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes y quiero agradecerles también por todas las muestras de aliento, de cariño que hemos recibido en estos días, donde empezamos a hacer los avances del programa. Y bueno, y la gente ya te empieza a preguntar cuándo empiezan, cuándo vienen, realmente es gratificante, ¿no? Así que lo hacemos con ganas y tenemos para seguir. Como les decía, hoy aprovechando la época y la temporada y temas de actualidad. Hay muchas enfermedades nuevas, hay muchos adelantos en la medicina, hay cosas que han dejado de hacerse, pero hay cosas de las cuales no nos podemos desprender. Estuvimos hablando 20 minutos de la fiebre amarilla, sin hablar de la enfermedad en sí. Hablamos de la prevención, de la vacunación, de quién corresponde vacunarse. Y ahora tuvimos otro alerta de algo que nosotros, que ya tenemos unos 30 años en la profesión, es más, no solo hemos tratado al sarampión, sino que lo hemos padecido. Yo creo que todos los que tenemos determinada edad tuvimos sarampión y recuerdo también que nos juntaban en la pieza para que tengamos todo juntos, ¿no? Como la varicela y otra. Mejor que tengas ahora y no de grande, ¿no? Más allá de los riesgos que hoy sabemos que eso implicaba. Hace poco tiempo una alerta sobre caso de sarampión y se empezó a hablar de nuevo de esto. ¿Y por qué sarampión si tenemos la vacuna? La vacuna está en esa triple, ¿no es cierto?, que nos aplicamos o que aplicamos a los chicos al año, que es la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, papera y rubiola. Y después tenemos un refuerzo también a los 5 años, o sea que, ¿qué pasa o qué pasó que están apareciendo algunas enfermedades que ya la teníamos como erradicadas? El brote de sarampión también fue hace mucho tiempo. El sarampión no es tan sencillo como se dice, no es un catarro y una erupción, puede ser muy grave. Ustedes saben que es un virus, se transmite fácilmente por las secreciones, o sea que al hablar, al toser, al estornudar, permanece varias horas en el ambiente y es muy fácil de contagiarse porque abundan los jardines maternales, las guarderías, los empleados públicos, entonces todos estamos expuestos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tengamos un concepto claro de estamos en presencia de una posibilidad de más casos de sarampión, los que tenemos las vacunas nos ponemos de nuevo, los que tuvimos la enfermedad de nuevo, o sea, el tema es ese, ¿no es cierto? Surgen las dudas de nuevo con el sarampión. Sí. Remitiéndonos a lo que ha pasado en los últimos años, ya había una alerta en la década debido a aparición de movimientos antivacunas, ¿cierto? Y eso apareció en Europa. En Europa hubo bolsones de grupos poblacionales que no quisieron vacunar más, sobre todo contra el sarampión, y apareció una cantidad importante de enfermos de sarampión y de muertos. Y estos fueron países como Italia, como Bulgaria, Hungría, todos esos Rumania, digamos, países en los cuales hubo casos, y ya estaba temiendo que en algún momento aparecieran las Américas. Las Américas habían hecho un trabajo con OPS muy importante que era de erradicación del sarampión. La erradicación de una enfermedad inmunoprevenible es un gran adelanto para los países. Seguro. Y se trabajó muchísimo. En el 2000 hubo una declaración de erradicación del sarampión en las Américas y comenzaron a haber nuevos casos de los cuales, por ejemplo, tenemos el antecedente en el 2017, una persona que vino con el sarampión a La Cava, ¿cierto?, a la ciudad de Buenos Aires. En nuestro continente tenemos la situación de Venezuela y en Venezuela comenzó a haber un brote que está activo en este momento con gran cantidad de enfermos y de muertos. Resulta ser que
la situación política de Venezuela hace que haya muchas personas que se están yendo, están emigrando a los países vecinos, y esto es Colombia y Brasil, donde en este momento está habiendo una gran cantidad de pacientes, en este caso importados, con sarampión. De los estudios hechos en estos pacientes se encontró que el virus que tienen estos pacientes es exactamente el mismo de Venezuela, o sea que está perfectamente cerrado. ¿Cuál es la situación? La situación en la cual está desmadrado el sistema de sanidad de Venezuela, donde independientemente de las cuestiones de faltante de alimentos y otros temas, de faltar insumos, la salud la está pasando mal. Y está habiendo estos brotes que están activos y a su vez están pasando a las otras naciones. Esto hace que hará aproximadamente 3 semanas una alerta, se llamó alerta de la posibilidad de reintroducción del sarampión en las Américas, donde había una descripción de esta situación. Sí. Y esto no fue en vano, ¿cierto? En la semana pasada se encontró la situación de una criatura de 8 meses en la cava, sin que haya ningún tipo de antecedentes de haber viajado, siempre estuvo en su domicilio, sin que haya antecedentes de nadie que haya viajado tampoco, de la gente que está con esa criatura, y tiene 8 meses, o sea que está en una edad en la cual no correspondía vacunarse, de manera que estaba dentro de la población vulnerable con las posibilidades de que ocurra. A partir de eso hemos comentado y se comenzó con el alerta, esto de la posibilidad de la introducción del sarampión en la Argentina, ¿cierto? Y esto es el alerta emitido en el transcurso de la semana anterior. ¿Qué dice esta alerta? En general va dirigido a 2 grupos poblacionales, ¿cierto? La población en general, en las cuales se comunica esta situación y se les pide que busquen esto, y estaba bien lo que mencionaba de buscarla con la triple viral, porque si la buscan como sarampión no va a aparecer, si tienen la vacuna antiviral colocada, ¿cierto? La triple viral. En esos casos nos quedamos más tranquilos. Como dijiste muy bien, se coloca al año y a los 5 años, ¿cierto? Entonces, ya con esas 2 dosis nos quedamos más o menos tranquilos. O sea, pedirle a los padres que corroboren esta situación y que a su vez lo hagan en los CAPS, si tienen dudas con las enfermeras que conocen estas situaciones o con su pediatra, ¿cierto? Eso por un lado. Y el alerta también va para nosotros, los médicos, para decir el sarampión está presente, ¿cierto? Nosotros que somos más viejitos hemos tenido contacto con el sarampión, hemos sabido lo que ocurrió, y el sarampión lo que tiene es que hay 2 situaciones, una que tiene que ver con el contagio. Es una enfermedad muy contagiosa. Existen en el mundo estudios que han hecho un ranking de contagios, ¿cierto? ¿Quiénes son los más contagiosas que otras? Y en primer lugar está la hepatitis C, en segundo lugar está el ébola y en el 8º lugar está el sarampión, ¿cierto? Es muy contagiosa, ¿cierto? Eso por un lado, ¿cierto? Al ser muy contagiosa, generalmente hay una gran cantidad de la población que se puede enfermar y aquí tenemos la variedad. Tenemos una gran parte que va a ser el rash, la fiebre, el triple catarro, que todos conocemos, por un lado, pero están aquellos que se van a complicar. Y la complicación más temible es la respiratoria, ¿cierto? Que es lo que nos pasó a nosotros y que hemos conocido a nuestros chicos allá cuando éramos residentes y cuando estábamos en los primeros años de la población, de que cuando un paciente con sarampión se complicaba con síntomas respiratorios y empezaba con insuficiencia respiratoria, ya nos acercábamos a los padres y les anticipábamos la posibilidad de una mala evolución, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar. El cóctel sarampión y bronquiolitis es un cóctel explosivo, ¿cierto? Y por eso nosotros estamos muy encima ahora, desde Salud Pública, con esta cuestión de, sobre todo que tenemos la herramienta de la vacuna, ¿cierto? De tratar de evitarlo. Y hay algunas cuestiones de esto que estábamos hablando, de que nos van a quedar algunos bolsones de vulnerables que tienen que ver con esta cuestión de que se hace a determinada edad. Sí. Había una aclaración ya cuando hablaste del carnet, ¿no es cierto? Son preguntas que uno las vive todo el día en el consultorio, ¿no? Porque a veces quiero saber si tengo las vacunas o mira el carnet, y bueno, realmente depende del CAPS, depende de dónde se vacunó, del hospital, depende de los tipos de carnet. Y yo siempre les digo a las madres, bueno, a veces figura como vacuna antiamarílica,
pero también recuerden que hay una que dice A/A, ¿no es cierto? Y eso quiere decir anti-amarílica. Así no tengo la vacuna contra la fiebre amarilla y resulta que está perfectamente el A/A. Por eso hablaba un poco de acercarse a gente amiga, digamos. Hay una tendencia, yo creo que muy importante, a darle importancia a la atención primaria de la salud, ¿cierto? Y en esta cuestión mucha gente desconoce su propio CAPS, con lo cual nosotros decimos que el CAPS es un lugar amigable, que queremos que se acerquen, que consulten estas situaciones, no hay ningún problema para poder decirles que esta situación de que tienen colocadas las vacunas. Sí, aparte hay otro tema, ¿no es cierto?, que es el siguiente. Uno, digamos, en un momento, digamos, las vacunas no se hacían sin la prescripción médica. Después llega un momento en que dice, no, si tiene el carnet y corresponde, se aplica. Entonces está esa dualidad, ¿no es cierto? Dice, bueno, me vacunaron, pero no llevé la orden, no estaba... Eso es interesante y acá voy a tomar el tema que como pediatra también me vas a apoyar, los derechos del niño. Exacto. ¿Cierto? Todo niño tiene derecho a ser vacunado. Correcto. Aquella persona que vaya en contra, eso está yendo contra un derecho constitucional de la criatura. Entonces, muchas veces, doctor, pero yo le quiero colocar la vacuna a los 6 meses, ¿me da la prescripción? Al ser obligatorio, lo único que tiene que ir y decir, mi hijo tiene 6 meses y le colocan la vacuna correspondiente. No necesita la prescripción. No necesita la prescripción médica, ¿cierto? Es obligatoria y es gratuita, ¿cierto? Perfecto. Y eso se respeta en todas las vacunas que estamos dando bajo calendario. Bien. Les comento que después de que terminemos este bloque vamos a hacer un pequeño resumen de todo para que les quede claro bien el tema de las vacunas. Y nos quedan unos minutitos que, bueno, creo que sarampión, la idea no era hablar de la enfermedad en sí, ¿no es cierto?, sino de la prevención. Todos conocemos el sarampión, el triple catarro, la inyección conjuntival, la bronquitis, la erupción, que es lo que más le asusta. En realidad, lo que asusta son las complicaciones que pueden venir y que pueden ser gravísimas, ¿no? Pero hay algo que no podemos dejar de charlar hoy. Creo que hoy hace una semana comenzó la vacuna, la campaña de vacunación contra vamos a llamarle contra la gripe, ¿no? Sí. Y surgieron un montón de interrogantes. Una es la de siempre, ¿quiénes tienen que vacunarse? Eso es de cajón, sale, ¿no es cierto? Y ya lo sabemos todo. Ahora, después viene el otro, pero me vacuné el año pasado, me corresponde este año de nuevo, me vacuno yo y se vacuna toda la familia, es obligatoria, sigue siendo una indicación solamente para la población en riesgo. ¿Cómo estamos situados hoy? ¿Qué expectativas tenemos hacia las posibilidades de la influenza o de la gripe A? ¿Y cómo estamos con el tema de vacunas? Bien. La vacuna que se entrega todos los años con la campaña corresponde a un estudio hecho sobre el hemisferio norte de la temporada invernal anterior. Y esto está hecho así porque se han comprobado, sobre todo en los virus que corresponden a la vacuna de influenza, eso es lo que conocemos como el antigripal, producen una migración, ¿cierto? Una mutación. Esta mutación es el trabajo que hace el virus para tratar de sobrevivir. Y este año particularmente va a tener una explicación incluso sobre los constituyentes, que la quiero mencionar. De manera que todos los años hay que revacunarse, porque aparte la inmunidad que da la vacuna dura en forma efectiva alrededor de 9 meses, no se puede conseguir más tiempo. Entonces, pasado el año calendario, ya no tenemos más la inmunidad dada por la vacuna de la temporada anterior. Eso por un lado. Y por ejemplo, para ser claros, ustedes saben que la vacuna antigripal es una vacuna trivalente. Una trivalente que tiene 3 componentes. 2 corresponden a influenza A y 1 corresponde a influenza B. De los que corresponden a influenza A, uno es el H1N1, la pandémica que tanto pavor nos produjo en su momento, sí. Y la H3N2 es otra influenza A, pero del grupo que se llama estacionario. Y la influenza B, ¿cierto? Que son del grupo de influenza lo que tenemos que defendernos. Muy bien. Este año hubo que cambiar el componente de H3N2 y el componente de influenza B
mientras que permaneció el mismo de H1N1. ¿Por qué es esto? Por la variación que ocurrió en el hemisferio norte. Entonces, fíjense cómo esto está totalmente actualizado año a año, previendo la cepa de los virus que nos van a afectar, ¿cierto? Y también con la recomendación de que todos los años tenemos que vacunarnos. ¿Quiénes se vacunan? En primer lugar, tenemos el grupo que es siempre de riesgo, que son los chicos. Los chicos se vacunan de 6 meses a 2 años. Las embarazadas, el personal de salud y el de seguridad. Y los adultos mayores de 65 años, o sea, los viejitos. Al revés que la fiebre amarilla. Al revés que la fiebre amarilla. Después nos queda, y uno diría, pero entonces si quitamos esa población, nos queda desde los 2 años hasta los 64 años de personas que no vacunaríamos. Y acá corresponde vacunarse a los que se denominan de alto riesgo. Ahora bien, empecemos a deshilar esto del alto riesgo. El alto riesgo corresponde a personas que tienen enfermedades predisponentes, ¿cierto? Y acá tenemos todas las metabólicas, donde entran, por ejemplo, los hipertensos, los obesos, los diabéticos. Ya empieza a haber una población importante. Tenemos los que tienen enfermedades cardiovasculares, tenemos los inmunosuprimidos, tenemos los que recibieron órganos. O sea, tenemos una gran cantidad de población que tienen enfermedades crónicas y que serían vacunables. Pero aún más tenemos enfermedades respiratorias crónicas, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, los EPOC, por ejemplo, los que sufren tabaquismo, y aún más tenemos los asmáticos. Y nosotros sabemos que la población de los pacientes que tienen broncoespasmo cada vez es mayor, y es muy grande, es muy importante. De manera que si empezamos a juntar toda la población entre los 2 años y los 64 años que tienen factores de riesgo, vamos a ver que gran parte de la población necesita vacunarse, ¿cierto? Bien, todos los años anteriores en las distintas campañas habíamos comenzado con la estrategia de hacerlo por distintos grupos. Entonces empezamos primero sanidad para que lo atienda a los otros y seguridad. Y después los niños, las embarazadas, después los ancianos y después la población de riesgo, ¿cierto? Este año ha habido una apuesta muy importante a que las cantidades correspondientes de la vacuna lleguen en tiempo y forma. Ya Nación ha asegurado esto, de manera que hemos cambiado la estrategia y vamos a vacunar a todos. O sea, todos aquellos que he mencionado anteriormente van a ser vacunados, queremos que se acerquen, y te quiero decir que ya en la primera semana de vacunación ha sido muy importante la cantidad de gente que se ha preocupado y que se ha acercado a vacunarse, cosa que a nosotros nos produce mucho entusiasmo, y bueno, la vacuna está. Ha venido un primer tramo de 40.000 dosis y más o menos unas 250.000 van a ser para toda la provincia, ya están aseguradas, de manera que realmente recomendamos a toda la población que se acerque a vacunar porque ya nos da una herramienta importante para este invierno que, según algunos augurios meteorológicos, va a ser bastante crudo. Bueno, muy bien. Hemos hablado entonces de las 3 cosas que queríamos hablar. Hablamos de fiebre amarilla, hablamos de sarampión y hablamos también algo de gripe A. Pero como ustedes verán, fue todo lo atinente más que nada a la prevención, a las vacunas, y igual vamos a hacer un cierre ahora sobre cómo, un refuerzo, vamos a reforzar estos conceptos con unos tips que nos vas a alargar, así que prepárate para eso. Vamos a, bueno, la idea es que tenemos infinidad de preguntas, vamos a seleccionar algunas que están muy relacionadas con el tema de hoy. Hay infinidad de preguntas que directamente no tienen relación, pero que son muy interesantes, que seguramente las iremos contestando después por mensajería. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a cerrar el programa dándole los tips precisos sobre las vacunas a nuestros televidentes y a contestar un par de mensajes que son interesantes. Ya volvemos, no se vayan.